Bueno, estamos viendo el pasaje del Evangelio de Lucas, realmente el Evangelio de Lucas, y ahorita nos toca ver el capítulo 9 de los versículos, vamos a ver 3 versículos, 18, 19, 20 y nada más. Y a través de estos versículos, mis amados, vamos a ver cuánta riqueza hay, cuánto conocimiento, cuántos retos de parte de Dios para tu vida y para la mía existen a través de los pasajes de la Escritura, porque es la revelación de Dios para nosotros. O sea, Dios se revela al hombre, se revela a la mujer, se revela al matrimonio, se revela a los adolescentes a través de la Escritura, a través de la Biblia. Esta es su voluntad expresa por escrito, usando hombres y mujeres a lo largo de los años, en diferentes épocas, con diferentes condiciones sociales y estratos sociales, pero Dios hablándole al hombre para que vivamos mejor. Su voluntad expresa aquí. Entonces el objetivo es que nosotros respondamos a la pregunta planteada. La pregunta planteada es: ¿y ustedes quién dicen que soy? O sea, Jesucristo les pregunta a sus discípulos, lo vamos a ver más adelante: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Ya habían estado con Él, ya habían visto cómo le hablaba a los vientos y a los mares y le obedecían, ya lo habían visto resucitar muertos, ya lo habían visto sanar todo tipo de enfermedad, predicar el evangelio del reino, perdonar pecados, incluso los había instruido de tal manera que ya los había mandado de dos en dos para que ellos mismos, otorgándoles al Señor Jesucristo autoridad y poder, pudieran hacerlo también. Y ellos habían tenido esta experiencia. Pero con todo esto, muchas veces nosotros, a pesar de tener tiempo, de tener años, de tener conocimiento escritural, de haber memorizado algunos pasajes, de haber asistido a alguna congregación, haber tomado algún discipulado, todavía nosotros no estamos seguros de quién es Cristo. ¿Y por qué no estamos seguros? Porque si tú estuvieras seguro, como gracias a Dios, no porque yo sea mejor que nadie, sino por la gracia de Dios, que esto me fue revelado, tu actitud cambia completamente. Primeramente para con Dios, y luego para, si eres casado, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, con tus vecinos, en tus normas de conducta en cualquier lugar. O sea, cambian completamente, porque sabes con quién estás tratando. Sabes que es el Mesías, sabes que es el creador del universo, sabes que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera de nosotros crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da vida eterna, Él nos da provisión, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos corrige. A través del Espíritu Santo nos redarguye también. Y cuando nosotros sabemos de quién se trata, pues definitivamente yo me cuadro y no tengo para dónde hacerme. Y entonces soy ceñido a su palabra, porque aquí encuentro la voluntad de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida, y entonces, sabiendo quién me está hablando, por supuesto que no puedo caminar para otro lado. Y con mucho respeto, sería muy necio o hasta tonto si lo hiciera. Sería muy arriesgado desobedecerle. Sería muy arriesgado no estar atento a todo lo que Él tiene para mi vida. Porque ninguno de nosotros se casa para divorciarse o para estarse peleando con la mujer o con el hombre. O quiero ver a ver quién se levantó, quién puede levantar su mano y diga: no, yo me casé porque yo sí quiero pelear y necesitaba una persona cercana con quien pelear. A ver, ¿quién levanta su mano? Por supuesto que nadie, porque todos los que estamos casados, nos casamos y nos unimos para que Dios nos bendiga, para ser felices, para conformar una familia, para educarlos juntos, y bueno, si luego conocemos la palabra de Dios y conocemos a Cristo,
Pues para que Él nos guíe y para que Él nos dé los parámetros correctos e incorrectos de conducta dentro de un matrimonio. Como varón, ¿cuál es mi función? Como mujer, ¿qué función tienes? Y ambos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, como escuchábamos ayer, hacer lo que el Señor Jesucristo nos manda y nos pide. Entonces, esos son los cambios radicales que tú y yo podemos experimentar cuando sabemos de quién se trata. Entonces, el objetivo es que tú y yo, en esta mañana, respondamos a la pregunta planteada por Jesús. Mi amado y mi amada, no estamos hablando de religiones. Te garantizo que Cristo no va a venir por religiones. A ver, ¿de qué religión eres? A ver, ¿tú qué profesas? No, eso no tiene nada que ver. Las religiones, mis amados, las hicieron los hombres. Cristo es una persona, es Dios hecho hombre, que descendió del cielo para amarte, para morir por ti, para derramar su sangre en la cruz, y que a través de esa sangre tú y yo, que somos pecadores y no tenemos otro título porque somos pecadores, todos pudiésemos ser limpiados por esa preciosa sangre y venir a sus pies, y que Él se convirtiera en nuestra vida, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago una pregunta en esta mañana, en esta tarde, ¿quién quiere que Cristo Jesús sea su Señor y su Salvador? Probablemente el 100% o el 98% o el 95% mínimo va a levantar su mano. ¿Quién quiere que Cristo el Señor, que Cristo Jesús sea su Señor y su Salvador de su vida? Levante su mano, por favor. Eso queremos. Eso queremos, o sea, eso es lo que nos muestra la Escritura. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, y ahí es al punto donde nos lleva, y en esta mañana o en esta tarde por ahí nos va a llevar. Ahora, esto es importante que consideres todas sus implicaciones. Toda decisión tiene implicaciones. Desde el momento que yo me caso con mi esposa, pues las implicaciones son que yo la cuide, que yo la ame como Cristo amó a la iglesia, que yo la provea, que yo la proteja, que después de Dios sea la número uno en mi vida. Son implicaciones. Si no estuviera casado, yo no tendría ninguna implicación con mi esposa, pero desde el momento que ella es mi esposa, yo asumo estas implicaciones, estos compromisos, estas responsabilidades que tengo que habilitar en mi mente y en mi corazón para vivir correctamente conforme a lo que el Señor Jesucristo me enseña a través de su palabra. Lo mismo cuando Cristo se convierte en tu Señor y tu Salvador, hay implicaciones, hay compromisos que nosotros asumimos si esta verdad de la Escritura es genuina en tu corazón y en el mío. Si no es genuina, si la persona de Jesús es una religión más a tu manera, pues así te vas a quedar, mi amigo y mi amiga. Pero no vas a tener la vida abundante que Cristo te ofrece. Vas a ignorar la palabra de Dios y vas a ignorar muchas de las cosas que aquí vienen, pero no las quieres hacer porque no te convienen. Porque quieres nada más tener un pie en la congregación, en las cosas que te convienen para que Él te provea, para que tú cumplas, para que aparentemente todo esté bien delante de los ojos de Dios, pero sin ningún compromiso, haciendo tu vida igual, teniendo por ahí tus conversaciones, tus cosas secretas, a lo mejor un adulterio, tus tranzas, tus mentiras, tu fornicación. Así es muy cómodo, así cualquiera. Pero mis amados, cuando vienes a Cristo y te das cuenta y dimensionas quién es el que te está hablando, de quién se trata, quién es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, de verdad te vas a poner así, si lo entiendes. Si no lo entiendes, vas a seguir igual, con un pie aquí y un pie allá,
y que Dios tenga misericordia, te lo digo de corazón, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios se apiade, porque dice la Escritura que seas frío o seas caliente. Los ateos marcan su raya, pero ni son ateos, bien sabe por dentro que hay un Dios, porque las cosas eternas de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entonces nada más le hacen así como al cuento de que son ateos, pero bien saben que hay un Dios. Hay muchas cosas cuando tú confrontas a un ateo que no te sabe explicar, que no sabe ya qué comentar, que no hay razón. Yo les decía, y se los he dicho varias veces, cada vez que tú abres los ojos, más de 100,000 conexiones tienen que conectarse, valga la redundancia, para que tú veas distancias, tamaños, estaturas, volúmenes, colores y todo lo que vemos. ¿Cuántas veces pasa eso durante el día? Todas las veces que tú cierres y abras los ojos. A ver que un ateo te explique eso. ¿Una explosión generó eso? Pues que el popo explote, pues al fin genera cosas buenas. ¿Qué pasa si explota el popo? ¿Qué va a haber? Destrucción y muerte. Todas las explosiones, el Big Bang no puede generar orden. Ninguna explosión genera orden. Deja la olla express tapada y ponla todo lo que da de calor y que explote. Al fin te va a ordenar, te va a poner la mesa, te va a aparecer la cena de Eriquita ahí bien puesta, te va a aparecer la ensalada esa bien rica, la carne adobadita, la pechuga miñón, o ya no sé, ¿cómo? Gordon Blue. Yo no comí pechuga, pero todo lo demás estaba delicioso, la sopa. O sea, imagínate, eso es imposible. O sea, no hay manera de que la gente pueda negar a Dios. Su eterno poder y deidad, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa, mi amado. Por eso es importante que nosotros en estas implicaciones decidamos estar exponiéndonos a la palabra de Dios. Si te expones al sol, te bronceas. Si eres moreno, pues te emprietas. Y si eres ya de raza así, pues nada más, nada, o sea, vas a ser más acharoladito, ¿no? Pero el sol siempre tendrá un efecto sobre la piel. La palabra de Dios siempre tendrá un efecto sobre tu vida y sobre mi vida. El agua, si te expones tantito, pues te salpicaste. Si te expones más, pues te medio mojaste. Si te cayó, si estabas cerca del mar y reventó una ola ahí en la roca y estabas ahí luego, pues si bien te va, nada más te empapaste, pero a lo mejor hasta la ola te lleva. Y a Dios, todo depende, mis amados, de lo que tú quieras de Dios. Yo quiero que Él me empape y que Él me lleve, de verdad. Yo quiero que Él haga eso en mi vida, porque lo necesito. Porque no he sido una linda persona, no, ni menos un lindo gatito. Soy puma, no soy gatito, soy puma. Nada más que Enrique me dice gatito. Bueno, a mis pumas. El reconocimiento, mis amados, de la correcta identidad de Jesús siempre será producto de una necesaria revelación divina, siempre. Es algo que el Señor tiene que revelarte. Yo que más quisiera decirte ahorita 1000 cosas. Todo lo que te expliqué, todo lo que te acabo de decir, si no hay una revelación divina para tu vida, no lo vas a entender. Y relativamente les puedo decir que es frustrante para mí. Digo, pero es Dios el que lo establece. Porque yo quisiera así nada más así como no es una labor de convencimiento. Dios forzosamente tiene que revelártelo para que así tú, imperfecto como yo, lo entiendas y lo recibas
y lo puedas experimentar. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo que le estoy diciendo, si el Padre Celestial no te trae a los pies de Cristo, no puedes venir a Cristo. Pero si vienes y el Padre te trajo, dice: yo le resucitaré en el día postrero. No solo, mis amados, esto te lleva a una declaración verbal. No es una mera confesión verbal, un recitar: ay, Cristo es mi Señor. Cualquiera puede decir Cristo es mi Señor nada más con sus labios, pero no de todo su corazón, no con todo su ser, no con toda su alma, no con toda su mente. Esto es un entendimiento que solamente Dios el Padre, a través de la revelación de su Espíritu Santo, puede mostrártelo y que tú y yo lo hagamos. Es un acto de gracia, es un acto de compasión y es un acto de misericordia para tu vida y para mi vida. Pero el fruto y el resultado es que tú vas a estar aquí cuando lo vas entendiendo. A lo mejor no entiendes todo, es un entendimiento simple y sencillo, pero empiezas a exponerte a la palabra de Dios. Empiezas a asistir, a congregarte, a abrir tu Biblia, a tener un cambio de propósito, no de religión, mis amados. Es un cambio de propósito. Es un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios dice. Por eso no es meramente una demanda de una declaración verbal, es una rendición incondicional a la verdad revelada en las Escrituras. Te rindes a lo que está escrito. Te rindes, cedes tus derechos. Le dices: Señor, de verdad, guíame tú. Tú eres mi Señor. Tú eres el que me puedes conducir. Tú eres el que me puedes guiar, el que me puedes enseñar, el que me puedes instruir. Juan 7, 37 y 38. Dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tienes que hacerte 3 preguntas por lo menos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Un día te vas a enfrentar al momento donde vas a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. ¿Qué le vas a decir? La salvación, dice la Biblia, no es por obras. Las obras son un resultado de tu fe. Tú vives correctamente porque creíste en Cristo y Él te ayuda a través de la Biblia a vivir de manera correcta. Esas son tus obras. Pero las obras no te salvan. No porque seamos buenos samaritanos y estemos haciendo obras de caridad, eso nos va a salvar. El único Salvador se llama Jesucristo. Necesitas, como yo, tener un encuentro personal con Cristo para que Él te salve, para que Él te conduzca, para que Él te enseñe, para que Él te instruya. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién eres tú? ¿Y Cristo tendrá algún propósito de vida mejor que el que llevas ahorita? Yo creo que sí, siempre, porque Él te ama desde el principio. Él te ama desde que estabas en el vientre de tu madre. Él tiene un propósito de vida para ti, pero nunca te va a forzar. Es necesario que tú le pidas al Señor que en verdad te revele ese propósito de vida, que te revele de lo que se trata la persona de Jesucristo y que te puedas rendir a Él voluntariamente. No porque alguien te lo dijo, sino porque Dios lo dice, nada más. Si tú haces esto, mi amado, tus patrones de vida, te garantizo que serán ordenados con otras prioridades. Ya no va a ser la droga,
ya no va a ser la violencia, ya no va a ser el alcohol, ya no va a ser el adulterio, ya no va a ser la fornicación lo que más te interesa. Cristo va a ser el que más te interesa y quieres conocerlo y vas a tener interés en exponerte a la Escritura. Ya no vas a querer estar peleando, ya no vas a querer contender, porque vas a entender que la Biblia dice que nada hagas por contienda. Le vas a bajar rayas a tu tono de voz, a tus formas de expresión, a la manera en la que te conduces y te diriges a los demás. Vas a empezar a ver cuál es tu rol de hijo, vas a honrar a tus padres. Porque hay hijos que aunque hayan sido instruidos, llega el momento donde ellos toman su decisión, porque no los puedes obligar. Solamente puedes orar por ellos y seguirlos instruyendo. Pero la Biblia es determinante en lo que tiene para padres, para abuelos, para hijos, para niños, para casados, para solteros. No importa tu condición, la Biblia tiene un potencial para enseñarte a vivir categóricamente al estilo de Jesucristo. Y no te imagines que estás así como todo el tiempo aquí y que no puedes hacer nada y que no ves fútbol o que no vas a la playa o que no te diviertes, no comes rico, ¿no? Es increíblemente delicioso estar en Cristo de verdad y habitar con los hermanos que se convierten en tu familia en Cristo, de verdad. Es increíble. ¿Tienes amigos? Dios te da mejores amigos. ¿Tienes amigas? Dios te da mejores amigas. ¿Conoces matrimonios? Vas a conocer mejores matrimonios. Dios es maravilloso. Dios no se equivoca. Dios quiere un estilo de vida para ti diferente, pero tus prioridades serán transformadas. Versículo 18 de Lucas 9. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, qué interesante, estaban con él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Jesús empezó a retirarse de su ministerio, mis amados, para dedicarse a discipular a sus discípulos, dedicarles más tiempo a estas 12 personas que iban a ser los encargados de compartir el reino de los cielos cuando él fuera muerto y resucitara y ascendiera con el Padre. Él había elegido estos 12 y los estaba preparando justamente como a ti, como a mí, para compartir la palabra de Dios. Y no necesitas necesariamente estar aquí al frente. Tú puedes compartir la palabra de Dios con tus hijos, puedes compartir la palabra de Dios con tu esposa, puedes compartir la palabra de Dios en tu trabajo, con los de tu equipo de fútbol. Puedes compartir la palabra de Dios en todo tiempo. No necesitas decir, ay, no, es que yo no quiero pasar al frente, a mí no se me da. No, no tienes que pasar al frente. Ahora, Dios puede tener planes para muchos de ustedes de sí pasar al frente. Y gloria a Dios, si así es una gran oportunidad. Y esperemos que ninguno de nosotros desaproveche el propósito que Dios tiene para nosotros. Y para cada punto crucial de la vida vemos que Cristo apartó y destinó tiempo a la oración. Si Cristo lo hizo, ¿por qué tú no? La oración es que hables con Dios, es platicar con Dios, es expresarle lo que Él ya sabe, sí, porque Él es omnisciente. Pero Él quiere tener comunión contigo. Ciertamente hay cosas que tú sabes de tus hijos. ¿Quién es papá aquí? Bueno, yo soy papá. Yo sé que hay cosas que sé de mis hijos. Pero es hermoso cuando tus hijos se acercan contigo y platicas con ellos y te dan la oportunidad de que tú los aconsejes y que tú los instruyas. Ya que ellos lo hagan, si tienen edad, ya es de ellos. Ellos ya van a dar sus propias cuentas. Pero yo hasta el día de hoy puedo platicar con mis hijos hasta con los casados. Gracias a Dios. Y yo quisiera que casados, solteros, como fueran, hicieran la voluntad de Dios. Siempre. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Entonces, en estos puntos medulares, ora por tus hijos.
Y los hijos que están aquí, oren también por sus padres. En este andar entre las multitudes, haciendo milagros, compartiendo el evangelio, acompañando a Jesús, los discípulos, inclusive cuando fueron enviados de dos en dos, los discípulos ya tenían de oídas y ya sabían ellos qué decía la gente acerca de Jesús. Ellos ya lo sabían porque lo escuchaban. Pero el Señor no quería que sus discípulos tuvieran la opinión que la gente tenía o que las multitudes a las que Él sanaba o alimentaba tenían. Él quería una opinión propia. Él quería una convicción personal de cada uno de nosotros, así como la quería de sus discípulos, porque eso significa una confesión de una experiencia personal con el Padre Celestial, porque solamente Cristo puede revelarte quién realmente es Jesús. Sí, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo, es el Salvador, es el Mesías, pero ¿lo sabes académicamente o lo entiendes y tienes una firme convicción de que esto es una realidad? ¿Cómo es tu caso? Ahí en Mateo, capítulo 16, versículos 16 y 17 y algunos más, vemos un pasaje paralelo a lo que estamos viendo en Lucas. Y en el versículo 16, la palabra de Dios nos hace, porque aquí dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso y feliz, doblemente feliz. Eres Simón, hijo de Jonás. Eso se lo había dicho antes de conocerlo aparentemente. Andrés se lo trajo, dice la Escritura, que Andrés trajo a Jesús, trajo a Pedro, su hermano, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, lo trajo con Jesús y dijo: hemos hallado al Mesías. Desde aquel entonces, desde que ellos eran pescadores, desde que ellos eran mal hablados, eran personas del vulgo, eran personas sin educación, sin letras, no habían estudiado. Sin embargo, el Señor desde ahí tenía un propósito. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo puedes ver ahí en Juan 1:42. Dice, refiriéndose a Andrés, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Él ya sabía que era Simón y que era hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Desde ahí le cambia el nombre, porque ya tenía un propósito para su vida. Tú permite, mi amado, permite, mi amada, que desde aquí, desde el día de hoy, el Señor Jesucristo establezca un propósito de vida para ti distinto al que has venido viviendo. Aún y seas de Cristo desde años atrás, Cristo puede seguir cambiándote. Cristo es especialista en cambiar vidas, en transformarlas, en restaurar heridas del alma y del corazón que tú vienes arrastrando quizás desde tu niñez, tu adolescencia, desde tu pasado, y no tienes paz. Jesucristo dice: mi paz te dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Eso nos dice el Señor. Y vemos que Jesús está muy interesado primero en que le digan lo que la gente piensa de Él. Y entonces, en el versículo 19 de Lucas 9, dice: ellos le respondieron a esta pregunta: ¿de quién dicen los demás que soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso decía la gente. Los apóstoles o discípulos respondieron lo que habían escuchado de la gente. Algunos
como Herodes decía que era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que ahí lo vimos en Marcos 6:14 y también en Lucas, no me acuerdo, pero ahí lo vimos recientemente? Lucas tenía temor porque decía, a él lo mandé decapitar. Imagínense, Herodes. ¿Qué dije, Lucas? Se me van las cabras al monte, ya lo advertí, ya estoy viejito. Otros que Elías y otros que algún profeta de los del Antiguo Testamento había resucitado, pero ninguno, mis amados, apuntaba al Mesías. Ninguno lo reconocía como el Salvador de toda esa multitud, de toda esa gente que le había sanado, de todas esas personas donde él había multiplicado los panes y los peces. Nadie de ellos, o pocos de ellos, no sabemos, no especifica la Escritura, pero vemos que Pedro sí. Y por eso el Señor Jesucristo acentúa que eso no se lo reveló ni sangre ni carne, sino esto ha sido revelado por mi Padre Celestial que está en los cielos. Pídele hoy, mi amado y mi amada, que Dios te revele quién es Cristo y qué significa la palabra de Dios para ti, para que la pueda poner en tu mente y en tu corazón. De verdad, pregúntaselo, pídeselo. La gente no la relacionaba con el Mesías porque los religiosos de su tiempo, en los tiempos de Jesús, estaban en contra de él. Decían inclusive que él hacía milagros por el poder de Belcebú, ¿se acuerdan? Poder de los demonios o del demonio. O sea, no lo reconocían como el Mesías. En su doctrina, en esa doctrina que ellos tenían como religiosos, los sumos sacerdotes de aquel entonces, de los tiempos de Jesús, Anás y Caifás, y los fariseos y los escribas, en esa doctrina pensaban que el Mesías debía de ser un rey triunfante y glorioso, y así lo es, pero no en ese tiempo. Ellos querían que llegara con su séquito de ángeles, sus cortes celestiales, y le cortaran la cabeza a todos los romanos porque los tenían bajo el yugo de esclavitud y dominaban sobre ellos. Esperaban esto. Contrastaba completamente con ese Jesucristo manso y humilde de corazón, que estaba dispuesto a suplir las necesidades de cualquier persona que se acercara a él, de acercarse a los leprosos que tenían segregados y los tenían por aparte y los consideraban inmundos. Jesucristo no solamente los sanó, sino también los tocó, porque los amó. Y la lepra representaba en aquel entonces el pecado, como ahorita. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos somos pecadores. La diferencia cuando vienes a Cristo y eres un creyente verdadero es que ya no practicas el pecado, ya no quieres tener la práctica del pecado. Puedes pecar, sí, pero no practicas el pecado. Entonces hay muchos contrastes con el Cristo o con el Jesús que las multitudes conocían y el Cristo que los verdaderos discípulos podemos conocer por la gracia y la misericordia de Dios, no porque seamos mejores que los demás, de verdad, porque no lo somos. Somos iguales que los demás. Simplemente al estar yo aquí al frente tengo una responsabilidad mayor de compartir lo que dice la palabra de Dios en su contexto completo, verso a verso, para que todos nosotros podamos entender esto. En el versículo 9 del capítulo 9, el versículo 20 del capítulo 9 de Lucas, él les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Aquí Jesucristo les dirige la misma pregunta a los suyos, a los que había discipulado, a quienes les había encargado la predicación del reino de Dios y los había mandado de dos en dos, con los que había desayunado, comido y cenado desde que los llamó. 3 años estuvo con ellos, aquí llevaban un poco más de 1 año. Estos mismos discípulos, en alguna tormenta, cuando estaban pasando de Capernaum a Galilea y vieron cómo Jesús primero estaba dormido,
mostrando su humanidad, pero cuando Él se levanta, le habla a los vientos y le habla al mar, y el mar y los vientos le obedecen. Y ellos se maravillan y se hacen una pregunta: ¿quién es este que el viento y los mares le obedecen? Ellos ya decían wow, y ya estaban impresionados. A esta pregunta, mis amados, todas las personas, no solamente de esta congregación, nos debemos enfrentar. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti el Cristo? ¿Quién dices tú que Él es? ¿Es tu Señor y es tu Salvador? La Biblia dice que si, dice, ¿por qué me dices? Fíjate lo que la Biblia dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Cuántas personas en esta congregación no quieren hacer lo que saben que tendríamos que hacer si nos decimos de Cristo, si nos decimos del Señor? ¿Cuántos de nosotros? No es por un título, por eso se los dije, no es por una religión que profesemos, porque aquí no estamos profesando ninguna religión, aquí estamos compartiendo simplemente la Escritura, la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada a los hombres a través de la Biblia. Podemos ver ahí en la Escritura, en Juan 6:35, que Jesucristo mismo se postula y dice de sí mismo: yo soy el pan de vida. Podemos ver en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y si Cristo es el pan de vida, Él dice esta porción de la Escritura: el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y se refiere a un hambre y una sed espiritual. Pero espiritualmente, mis amados, muchos de nosotros estamos vacíos. No tiene sentido nuestra vida. No tiene sentido el hecho de que nos digamos cristianos, inclusive asistamos aquí, porque no queremos hacer todo lo que oímos, todo lo que vemos. Vemos ahí en Juan 8:12 cómo Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero andas en tinieblas, andas en obscuridad, andas haciendo cosas en el tiempo del Señor, andas haciendo cosas que no corresponden al tiempo que supuestamente tú le dedicas al Señor, porque estás pensando ahorita si va a ganar Chivas o va a ganar Tigres. No es el caso, pero puede ser. Ya quien gane, pues yo le voy a los Pumas, ya quien gane, es lo de menos. Y les voy a decir un tip: con que no gane el América. Mis amados, de verdad, ¿quién es Cristo para ti? No puedes decir que es tu Señor y todavía andar en tinieblas. No puedes decir que Cristo es tu Señor y ponerte a hacer cosas que en este momento no debes de hacer. Si Cristo es tu Señor, mi amado, estás atento a la palabra de Dios. Estás atento a poner en orden, porque Él es tu prioridad. No hay otra prioridad. No hay otra cosa más importante que estar aquí y escuchar lo que dice la Biblia. Puede haber muchas cosas afuera, pero esas cosas de afuera, dice la Biblia, que si tú buscas primeramente el reino de Dios y crees eso, porque Cristo lo dice, lo de afuera vendrá por añadidura. Pero si tú descuidas las cosas del reino, lo de afuera se te puede hacer chicharrón. De verdad, se te puede hacer nada. Era tu mundo. ¿Pretendes acaso ganar el mundo y perder tu alma? En Juan 10, versículos 7 y 9, o de 7 al 9, Jesucristo dice que Él es la puerta de las ovejas.
Si tú eres oveja, vas a oír su voz y vas a querer seguir oyendo su voz. Esto, mis amados, que le estoy leyendo, esta es su voz. Esta es su voz. Es la voz audible de Dios hablándote a través de su palabra, exhortándote, animándote, corrigiéndote, instruyéndote, redarguyendo tu corazón a través de la Biblia, para que hagas y vivas conforme a todo lo que está aquí en este libro escrito. Entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. Y todo lo que hagas, dice la Escritura, prosperará. Pero si tú estás con una revoltura de las cosas de afuera y las cosas de adentro, tu vida sucumbirá en algún momento, te lo prometo. Así va a pasar, porque Dios no se equivoca. Él es categórico. Él quiere ser el número uno en tu vida. Y si tú viniste aquí, pon atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo no me estoy leyendo la Biblia. Él es la puerta de las ovejas, pero nada más de las ovejas. Y en las congregaciones hay cabritos, según la Escritura, en la analogía que él hace, y hay ovejas. Hay trigo y hay cizaña. Él va por las ovejas y va por el trigo. La cizaña y los cabritos, lamentablemente, cuando vengan y le digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. En Juan 10, versículos 11 y 14, dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, no por los cabritos. Las ovejas tienen una similitud con el trigo, pero no con la cizaña. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si no vienes a Él con todo, no hay nada que ofrecer en este lugar. No tenemos nada más para ti. Lo mejor en este lugar es la persona de Jesucristo y su palabra. Lo que Él tiene para nosotros. Él es el buen pastor. Y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y también dice: y oyen mi voz y me siguen. Y la Biblia es la voz de Dios. Ahí en Juan 11:25, Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes qué, mi amado y mi amada? Algún día, todos nosotros, o cualquiera de nosotros, y puede ser en cualquier momento, podemos morir. Nadie de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Nadie. Todos en un abrir y cerrar de ojos podemos morir. No necesitamos ir a carretera, no necesitamos estar enfermos, no necesitamos llegar a un hospital. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Pero Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el único que nos ofrece vida eterna. Él es el único que te ofrece perdón de pecados, porque solamente Dios tiene la potestad para perdonar pecados. Nosotros no tenemos ninguna potestad, pero Dios sí. En Juan 14:6, Jesucristo hablando de sí mismo, son 7 puntos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Buscas un camino? Mi amado, no pierdas el tiempo, lo tienes en Cristo. ¿Buscas la verdad? Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Él dijo: mi palabra es verdad. Palabra fiel y verdadera son estas. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que hombres y mujeres seamos enteramente preparados para toda buena obra. De eso se trata la Escritura, de eso se trata venir a Él. Pero Él es el camino. Si estás en Cristo, estás en el camino. Él es la verdad y su palabra es verdad y Él es la vida. De otra manera, no tienes vida. Jesucristo dijo: el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que Cristo nos ofrece. En Juan 15, versículos del 1 al 5, dice: yo soy la vid verdadera. Todo Juan 15 te explica de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y también nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. En Él podemos tener vida. Es importante que estemos injertados en el tronco principal, que es Jesucristo, para que tú puedas tener una vida correcta aquí en la tierra. Dice: permanecer en mí, versículo 4, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si permaneces en mí, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. No sé qué tanto nos esté cayendo el 20, pero dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: el Cristo de Dios. Es la respuesta de Pedro. El Cristo de Dios significa el Mesías. El Mesías esperado. Estaban esperando al Mesías. El Mesías esperado, el Salvador del mundo, el ungido, el Hijo único de Dios, que vino a salvar a los hombres de su condición pecaminosa. Todo ser humano, mis amados, tiene una condición pecaminosa y tiene una tendencia carnal. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, maledicencias, etcétera, etcétera. Y dice que nosotros andemos conforme al Espíritu, para que no demos lugar a los frutos de la carne. Los frutos de la carne, mis amados, son naturales de cualquier hombre y de cualquier mujer, de cualquier matrimonio. Todo matrimonio va a conducirse sin Cristo en su carne. Ahora sí que no como Dios le da a entender, porque así hay un dicho, pero no es como Dios le da a entender. O Dios le puede dar a entender, pero si no viene a Cristo no van a entender nada de esto. Solamente en Cristo, solamente con Él, solamente con su palabra, solamente exponiéndose a la palabra de Dios, solamente dejando que la palabra de Dios te transforme y te cambie, solamente de esa manera, porque Él vino a pagar por ti y por mí en la cruz y derramar su sangre con su muerte para limpiarnos de todos nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 1:9, dice 1 Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de tus pecados y limpiarte de toda maldad. Mis amados, Él es el único Dios que vive y da vida, no hay otro. Las declaraciones de Jesucristo acerca de que Él era el Mesías siempre fueron sutiles, simplemente fueron reveladas y manifestadas a través de todos los milagros y señales y prodigios que Él hizo, que señalaban nada más que solamente eso lo podía hacer Dios. Hubo un paralítico que descendió, era paralítico. ¿A qué descendió? A que no quería que fuera paralítico. Sus amigos lo bajaron por el techo. Quería caminar como tú y como yo. Y esa era su prioridad y era su principal necesidad según él, porque no entendía esto. Y cuando él baja, Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados.
Y los religiosos de su tiempo que estaban ahí, dice la Biblia, que cavilaban, es decir, pensaban en el interior de su corazón, murmuraban en secreto entre ellos. Y sabiendo Jesús esto, le dijo al paralítico: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, se dirigió al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Mi amado, levántate, toma tu lecho y anda. Ya es hora de que dejes de estar paralítico. Cristo quiere ponerte a andar, y esta es la gasolina, este es el combustible, la palabra de Dios, la única que te va a dar vida. Vamos a orar.